Cuarta aliyá. Devarim 23:7 al 23:23. Devarim 23:7-8. No debes aborrecer al edomita, pues es tu pariente. No debes aborrecer al egipcio, pues tú fuiste extranjero en su tierra. Los hijos que les nazcan pueden ser admitidos en la comunidad de Yahweh en la tercera generación. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la ciudad de Roma fue fundada por un descendiente de Edom. Así que, según la interpretación que se deriva del remes, el edomita viene a tipificar al seguidor del Cristo helénicamente diseñado. Según el pensamiento filosófico griego, la mixtura patrística y la pluralidad independentista del protestantismo. A pesar de ello, los que verdaderamente vivimos bajo la obediencia a la Torá no debemos aborrecer al cristiano, por mucho daño que los mismos hayan hecho, y aún hacen a los que se esfuerzan por mantenerse fieles a la Torá del Eterno. Muchos de los cristianos son nuestros hermanos, dígase de aquellos que tienen el espíritu del Mesías Yeshua, puesto que como dice Juan 1:7, este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. A pesar de que Edom levantó su ejército contra Israel según Números 20:20, y que Egipto asesinara infantes en el Nilo y les esclavizara, el Eterno Misericordioso decreta que sus descendientes que formen parte de la tercera generación quedan permitidos a formar parte sin ningún problema. Devarim 23:9. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Este texto trata como una situación específica en tiempos de guerra. La Shejinah, o la presencia del Eterno, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Las guerras de Israel dependen de la presencia divina. Para que esta Shejinah pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de santidad, lo cual incluye la pureza ritual y también física. En este caso es mencionado como cosa mala la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. Para que el Eterno pueda liberarnos de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables. La santidad es la mejor defensa que tenemos. La maldad abre brecha a la defensa espiritual que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Si permitimos el mal entre nosotros, no vamos a poder vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos, ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Devarim 23:11. Pero al llegar la tarde se bañará con agua, y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Está establecido por mandamiento que para que se pueda reincorporar un soldado que en tiempo de guerra, por causa de una emisión seminal nocturna, haya tenido que abandonar el campamento del ejército, la persona debe sumergirse en una mikvé al caer la tarde y esperar hasta el anochecer para su reinserción. Sépase que no hay presencia del Eterno sin pureza y santidad. Él se mueve en medio de la pulcritud, no solo de carácter, sino de vida en todos sus aspectos. Devarim 23:12 y 13. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí, y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientas allá fuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Fuera del campamento tenía que haber un lugar de letrina, donde los soldados podrían hacer sus necesidades, pero había reglas específicas de higiene que había que seguir para que la presencia divina no se molestara con cosas desagradables. La palabra que ha sido traducida como herramienta significa arma. Vemos cómo la Torá cubre todas las áreas de la vida humana, incluso el momento de ir al baño. Existe mandamiento incluso para ese momento.
A nuestro Padre no se le escapa absolutamente nada. Nos instruye en los detalles más íntimos de nuestra vida para que actuemos siempre de manera correcta y nos da la oportunidad de servirle por medio de la vida práctica diaria. Devarim 23:14. Como Yahweh tu Elohim se mueve en tu campamento para protegerte y entregarte tus enemigos, tu campamento debe ser santo, para que Él no encuentre nada indecente y se aparte de ti. Al observar este versículo, debemos partir de la premisa que la mente del que camina en las raíces hebreas de la fe bíblica debe estar ocupada en la interiorización y análisis de la Torá, pues con este principio es constante vigencia, no ignoramos la presencia del Eterno cuando se pasea en medio nuestro, pues el estar desapercibidos o no determina nuestro triunfo o derrota. Recordemos las enseñanzas de Yeshua en Mateo 25:10. Y las que entraban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, y dejando a las no preparadas, él mismo declara: yo les doy la victoria o les entrego en manos de sus enemigos. No por su deseo, sino porque todo acto de indecencia es la antesala de la derrota. Devarim 23:15. No entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Aquí se trata de un esclavo pagano que huye de su señor desde el extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. No se puede devolver a su amo. El caso de Onésimo no aplica porque él no huyó del extranjero para refugiarse en la tierra de Israel, y por lo tanto el chaliach Saúl lo devuelve a su amo, como lo cita Filemón 10:17. La palabra hebrea que ha sido traducida como amo o señor es Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, que literalmente significa sus señores, porque la letra Yud denota pluralidad. Vemos cómo una sola persona puede ser referida por la Torá en plural. Esto es típico en cuanto a los dueños de los esclavos. Esto nos enseña que cuando se trata de una autoridad considerable, se emplea la forma plural, no para referirse a varias personas, sino a la autoridad de esa persona. Lo mismo sucede con las palabras Adonai y Elohim, que ambas son en plural, pero no hablan de varias personas, sino de aquel que es uno y que tiene toda autoridad, Yahweh, como lo cita 1 Corintios 15:24. Devarim 23:17. Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Aquí la palabra para ramera en hebreo es kedesha, y tiene la misma raíz que kadosh, santo, apartado, dedicado, consagrado. De esto aprendemos que la santidad no es en primer lugar algo que tiene que ver con pureza moral, sino con una consagración. En el caso de la ramera y el sodomita, en hebreo kedesh, se trata de personas que están dedicadas al culto pagano, ofreciendo sus cuerpos para la depravación sexual. Ellos están dedicados a sus deidades, dioses o Elohim, y por eso su nombre tiene que ser con la palabra Kadosh. Devarim 23:18. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim. Aquí la palabra ramera en hebreo es soná. En este caso es una mujer que ha ofrecido su cuerpo por un precio monetario. La palabra perro es una referencia a un hombre homosexual que ha vendido su cuerpo para obtener dinero. Dice Rachi: no se puede entregar un cordero al templo que haya sido cambiado por un perro. Ambos oficios son abominación para el Eterno. El dinero de su trabajo no se puede permitir como ofrenda para el Eterno. De esto aprendemos también que no podemos permitir dinero en las ofrendas de nuestra congregación de personas que han conseguido ese dinero de forma ilegal, quebrantando los mandamientos de la Torá. Esas ofrendas son ofensas al Eterno, no son ofrendas, son ofensas. Devarim 23:19. No cobrarás intereses a tu hermano, intereses sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. No está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrando intereses. Sin embargo, si el préstamo es dado en plan de negocios, otras leyes aplican. Devarim 23:20. Podrás cobrar intereses a un extranjero.
La Torá misma enseña al pueblo de Israel el principio bancario. Los bancos no son inventos de los hombres, sino del Eterno, con el fin de beneficiar al pueblo de Israel al dar préstamos a los extranjeros. Es parte de la bendición de Abraham y resultado de la obediencia a los mandamientos, como está escrito en Deuteronomio 28:12. Abrirá Yahweh para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Devarim 23:21. Cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no tardarás en pagarlo, porque Yahweh tu Elohim ciertamente te lo reclamará y sería pecado ante ti. Aquí se trata de votos de ofrendas. Pueden ser animales, dinero, otros objetos de valor o la dedicación de una persona, como lo cita 1 de Samuel 1:11. Está escrito en Eclesiastés 5:4-6. Cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos o que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero que fue un error. Porque ¿qué ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Las obras de nuestras manos sufrirán destrucción si no cumplimos las promesas o votos que han salido de nuestras bocas. Cuán importante es la palabra que sale de nuestra boca. Quinta aliyá. Devarim 23:24, 24:4. Devarim 23, 24, 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espiga de tu mano, pero no comerás la hoz o la mies de tu prójimo. Según el Talmud, esto solo aplica a los obreros. Ellos podrán comer uvas y espigas en las pausas durante el día de trabajo. Otro no tiene permiso de entrar en los campos de los demás y comer. Un obrero que come de las uvas cuando trabaja rinde mejor en su trabajo. Y así esta legislación también beneficia al propietario de la viña. Esto nos recuerda el mandamiento de Levítico 19:10. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha. Déjalas para el pobre y el extranjero. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Devarim 24:1. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificando de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Un matrimonio solo es válido si se hace bajo jupá. Se mantiene la ley del divorcio, como lo cita Levítico 21:7 y Números 30:10. De la misma manera, un divorcio no es válido sin una carta de divorcio, en hebreo get. En el tiempo del segundo templo, había dos interpretaciones principales de la palabra reproche, en hebreo herbá, que significa desnudez, desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, confusión, descubierto, vergüenza, impureza, promiscuidad. Por un lado, dice la interpretación de la casa de Gilel: se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasa en la cocina. Por otra parte, era más estricta la casa de Chamaí. Solo permitía divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. El documento de divorcio llamado Get es considerado así por el autor del Sefer Halhut y representa un término medio entre aquellos que prohíben el divorcio en todos los casos y los que lo autorizan con una sola palabra del marido, como vete. Está escrito en Mateo 19:3-10. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondiendo dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim ha unido bajo el mismo yugo, ningún hombre lo separe. Y ellos le dicen: entonces, ¿por qué mandó Moshe darle carta de divorcio
y repudiarla? Y él les dice, por la dureza de vuestro corazón. Moshe os permitió divorciaros de vuestras mujeres por no haber sido desde el principio. Y yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dicen, sí, así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vemos aquí cómo el Mesías entra en la discusión que había entre la casa de Gilel y la casa de Chamay, dando razón a la interpretación de este último. Podemos sacar varias conclusiones de este texto. Primero, el divorcio no es el plan original del Eterno para el hombre. Segundo, el divorcio fue permitido por el Eterno, no ordenado. Tercero, el Eterno permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y la mujer. Y cuarto, la causa de un divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquiera, solo por algo indecente, en hebreo herbat dabar, traducido como fornicación e infidelidad, en Mateo 19:9. Ha encontrado algo reprochable en ella. La expresión herbat dabar, alguna promiscuidad, fornicación, es la clave en toda esta discusión. La pregunta que le hicieron al maestro fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siguiendo la interpretación de Gilel, que entiende la expresión herbat dabar como cualquier cosa o causa, el maestro contesta que herbat dabar no significa cualquier cosa que desagrade al hombre, sino tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducida en griego como porneia o fornicación. Pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo de desposorio, tendría que ser apedreada, no despedida en divorcio, como lo cita Deuteronomio 22, 20 al 24 y Levítico 20:10. La Torá no puede tener dos legislaciones diferentes para un delito. La despedida de una mujer tiene que ser por un acto oficial de entrega de una carta de divorcio o get. La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal, y este le devuelve a la mujer al estatus de no casada y por lo tanto el derecho a casarse de nuevo con otro. Si un get o carta de divorcio sería una adúltera si se uniera a otro hombre, como lo cita Romanos 7:1 al 3. Concluyamos la expresión herbat dabar en el capítulo 24. No se está refiriendo a cualquier conducta desagradable de la mujer, según los caprichos del hombre, ni a la fornicación anterior al matrimonio o el adulterio durante el desposorio o el matrimonio, sino a una desviación sexual de la mujer muy desagradable para el esposo. De la misma manera que los excrementos puestos en el suelo, dentro o cerca del campamento de guerra santo, causarían disgusto a la presencia divina. Así que, según la enseñanza de Yeshua en Mateo 19, donde explica el texto de Deuteronomio 24, el divorcio está permitido para las personas con corazones duros cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en cualquiera de los cónyuges. Un divorcio oficial, con la entrega de un documento legal o get, carta de divorcio, da el derecho a casarse de nuevo con otra persona. Devarim 24:4. No traerás pecado sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Las relaciones ilícitas traen pecado sobre la tierra de Israel y fueron una de las causas principales de la expulsión de los habitantes de las 7 naciones, como lo cita Levítico 18, 27 al 28.